¿qué papel se tiene que jugar? Entonces, ¿qué le recomendaría yo a esta señora? Pues que lea a Bonfil Batalla, que lea el México profundo, que lea a Fernando Benítez. Mira eso. Para tener más sustento y apreciar lo que somos, la grandeza de México, y no actuar así. Y lo otro, pues no ser ofensivos, no humillar a nadie, no ser clasista, sentirse superior. Entonces, eso es, pero esto existe desde hace mucho tiempo y era peor antes, todavía hace 70 años. Habían indígenas que eran usados como animales de carga, o sea, con un mecapal y una silla en Chiapas para cargar a caciques, a ladinos de estos que se creen superiores. Nuestro proceso ha sido muy cruel para con los de abajo, de mucha humillación. Es que la esclavitud en México, lo hemos dicho, se abolió hace apenas 100 años, un poco más, en 1914. Por eso fue importante la Revolución Mexicana, porque Hidalgo en el movimiento de independencia proclama la abolición de la esclavitud, pero se queda en proclama. En la realidad continúa con la independencia política y durante todo el siglo XIX prácticamente la esclavitud en la modalidad de peones acasillados en haciendas, pero el peón estaba endeudado de por vida y le pertenecía al amo. Hasta para casarse tenían que pedirle permiso al amo. Por eso fue la revolución también. Fue un levantamiento, la rebeldía de los peones. Y pues eso hace relativamente poco que sucedió. Y hablábamos de cuando se empiezan a expedir por estado las leyes de la abolición del peonaje, 1914, 1915, con Venustiano Carranza. Llegaban los revolucionarios a las haciendas y le decían a los peones, ya son libres. Y los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. Y ahí estaban, en esas haciendas, enterrados
sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que la gente actuara en libertad. Entonces, son procesos. Esto que estamos hablando de Chiapas, aún con la ley que deja abolido el peonaje en Chiapas en 1914, y existe la ley, como existe en Tabasco, como existe en Zacatecas, como existe en todos los estados, aún 50 años después hay estos indígenas que cargaban a caciques y a quienes les pagaban o eran sus amos. ¿Cuánto tiempo tiene de eso? 50, 70 años. Entonces, esa mentalidad, o sea, porque es una explotación que se tiene que acompañar de un pensamiento, de una ideología que justifica el abuso, que justifica la opresión. ¿Por qué te tengo que respetar si tú eres un naco? Yo no, si no soy de sangre azul, ya estudié, ya tengo maestría, ya tengo doctorado y además estudié en el extranjero. Y eso me permite poder decir que soy más que tú, porque es como un título nobiliario. Y si se tiene un poco de dinero, pues lo mismo, soy de la sociedad. Soy famoso y puedo maltratar a cualquiera. Nosotros pensamos que se ha avanzado mucho ya en la lucha contra el racismo, contra el clasismo. Y lo más importante es que está aflorando, porque lo más difícil siempre es la simulación. Es lo mismo que la prensa. ¿Cuánto daño causaron los medios supuestamente independientes? Más daño que los decididamente oficiales o defensores abiertos del régimen, porque el que supuestamente es independiente engaña más porque se piensa de que es profesional, de que es objetivo, de que no toma partido. Nada. Entonces todo esto pues es lo que está saliendo. Ahora, hay un documental
sobre Loret de Mola, lo de Sobre el caso Cassés Vallarta. sí, sí, pero pues no es nada más Loret, es todo el régimen. Yo por eso digo, no es uno, son millones. Claro, ahí los que destacan son, vamos a decir, los más famosos, pero ese pensamiento de triunfar a toda costa, sin escrúpulos de ninguna índole, eso todavía desgraciadamente prevalece. O de los que están a favor de la tortura, claro que hay muchos en México. Es un pensamiento conservador que existe. Y lo que opina la señora a la que hiciste referencia, de que los mexicanos son flojos, millones de gentes Que le pregunten a los mexicanos en Estados Unidos, piensan ¿no? así. Yo desde luego que eso no es cierto. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Y ahí está, como tú dices, el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Están enviando, pues, este año yo creo que se va a llegar a 60,000 millones de dólares. A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos. Eso los migrantes. Y aquí, pues hay más de 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social. ¿Y cuántos buscándose la vida en la economía informal? Este es un pueblo muy trabajador que ha podido por eso y por sus culturas resistir todas las calamidades. Pero es un proceso de concientización que tiene que continuar para que ese racismo, ese clasismo, era lo que pasaba también con la corrupción, se veía como algo normal. Es más, se aplaudía al corrupto, se le consideraba una gente hábil, astuta, inteligente. Y era pues como algo normal. Arriba, en el pueblo no. El pueblo siempre actuando con honestidad, con rectitud. Pero ya ahora ya no. Ahora ser corrupto es ser mal visto, el racista mal visto, el clasista mal visto, el que discrimina mal visto, que insulta, humilla, mal visto.
ya ni en los restaurantes más lujosos se trata mal a meseros, a los chefs. No, hay más respeto con los choferes. No, antes por ese clasismo, por sentirse superior, tenían que humillar al trabajador para sentirse ellos importantes, con poder, y gritar a las trabajadoras domésticas. En el caso de los choferes, abrirle la puerta del carro y sentarlos atrás. Ya no se ve eso mucho. Y ahora es distinto y va cambiando y tiene que seguir cambiando. Pero, pues, son procesos y qué bien que pues ahora con los nuevos contenidos educativos se toquen esos temas para que sigamos avanzando, que se tenga una educación científica, pero humanista, y yo agradezco mucho, pues, aprovechando el apoyo de la maestra, que nos ayudó mucho, 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 mucho. Se hicieron varias cosas, pero hay 4 que son centrales y las vamos a seguir haciendo con Leti Ramírez, que es también otra maestra. Primero, tener una muy buena relación con maestras y maestros. Ahí está la clave. ¿Cómo se transmite el conocimiento? ¿Quién transmite el conocimiento? La maestra, el maestro, en el aula. Antes se decía, para enseñar y aprender solo se requiere un maestro dispuesto a enseñar y un alumno dispuesto a aprender. Eso es. ¿En dónde? Hasta debajo de un árbol. Pero eso es esencial. Entonces, si no se cuenta con maestras, con maestros que con entusiasmo se dedican al noble oficio del magisterio, pues no se avanza. Y antes, pues, en vez de exaltar la labor magisterial, que es como un apostolado, se les degradaba, se les humillaba. Eso ya no. Independientemente de los aumentos salariales o de las prestaciones, es el lugar que deben de tener nuestras maestras, nuestros maestros. Todos los que estamos aquí nos acordamos de nuestras maestras, de nuestros maestros, y de lo que nos aportaron, de lo que nos dieron, todos. Es una gran experiencia de vida. Entonces, ¿cómo es que estos tecnócratas irresponsables, corruptos, de repente deciden llevar a cabo una supuesta reforma educativa
sin tomar en cuenta la opinión de las maestras, de los maestros, y maltratándolos, acusándolos de flojos. Lo mismo, de que no trabajaban. Ya lo he dicho en otras ocasiones, fue tanta la campaña porque tenía el propósito de privatizar la educación. Eso es lo que estaba en el fondo, que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura, porque es un proceso que viene de tiempo atrás. Acuérdense que con Salinas se modificó el artículo 3 de la Constitución, siendo secretario de Educación Ernesto Zedillo, para que la educación gratuita se limitara a lo básico y dejaron en el mercado la educación media superior y la educación superior. Acuérdense cómo hubo hasta un movimiento en la UNAM que querían cobrar cuotas. No quiero hablar de los que estaban de rectores entonces. Bueno, eso era lo que querían imponer. Por eso los exámenes de admisión, los rechazados, para darle espacio a las escuelas privadas. Y claro, crecieron mucho en el periodo neoliberal las escuelas privadas, creció la matrícula, pero llegó a un límite, porque en un país con tanta pobreza, pues la mayoría de la gente no tiene para pagar una escuela privada. Y yo siempre voy a estar diciendo de que no estamos en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, es su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y ahí viene la diferencia. Es considerar que la educación es un privilegio o considerar que la educación es un derecho. Ese es un problema, o sea, de fondo. Entonces, nosotros hemos procurado darle una atención especial a maestras, maestros y fortalecer la educación pública. Lo segundo, los contenidos educativos. Esta es una realidad nueva y no se puede ya aplicar los mismos métodos de enseñanza. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Hay que revisar planes de estudio e incorporar todo aquello que signifique avance y esté comprobado científicamente, y todo aquello que nos haga cada vez más humanos, más fraternos. Entonces, por eso, lo de los contenidos educativos. Lo tercero, las escuelas, aunque decía yo de que se puede dar clases debajo de un árbol, pues sí, pero es mejor tener un aula en buen estado. Y por eso el programa La Escuela es Nuestra. Y se resolvió muy bien, porque habían presupuestos en el tiempo de la corrupción, no hace mucho, que decían pizarrones electrónicos y se robaban el dinero.
bebederos en las escuelas para que haya agua. Se robaban el dinero, porque pasaba el presupuesto por varios filtros y se iba quedando. Ya no llegaba nada, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, y no llegaba. Ahora es directo el presupuesto a la sociedad de padres, de madres de familia. Ellos reciben el dinero y ellos deciden en asamblea qué hacer con ese recurso. Y ya estamos llegando a más del 60% de todas las escuelas de educación básica del país. Y antes de que termine el gobierno va a ser 100%. Presupuesto para todas las escuelas públicas, de modo que estén las escuelas en buen estado. Y lo otro, punto 4, las becas. Muchos de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, pudieron estudiar hasta de más edad de nuestra generación, porque vivían en casas de estudiantes, ¿no? Casas de estudiantes. En cada estado había una casa, aquí en la ciudad. Y becas. Y fíjense, ahora informando desde Chiapas, el director de las normales rurales, el gusto que me da, porque en el plan privatizador de la educación querían desaparecer las normales, como desaparecieron el MESHE, como desaparecieron todas las normales que pudieron. ¿A dónde podía estudiar un hijo de campesino, de una familia pobre? En una normal, en Chapingo. Entonces, cuidar estas escuelas es garantizarle a muchos el derecho a la educación. Entonces, las becas son para eso. El que todos los estudiantes de bachillerato de escuelas públicas del país tengan beca es importantísimo. Esa es la edad de mayor deserción escolar, la más difícil, que tiene que ver con la adolescencia. Y ahí es donde necesitamos lograr que se queden estudiando con esfuerzo, con sacrificio y con estos pequeños apoyos para que no haya deserción y también para alejarlos de los vicios y que no sean enganchados por la delincuencia. Entonces, la maestra cumplió con todo esto. Claro, la SEP tiene, no sé, 200 programas, pero estoy hablando de 4, maestras y maestros, contenidos educativos. La escuela es nuestra y becas. Eso es. Ya que señala alguna